todos ustedes un excelente día. Aquí su amigo Pac y René, personaje de Habla Bien, en la cual, bueno, René va a formar parte no solamente de Habla Bien, donde yo integro, que es un programa alternativo de entretenimiento familiar que es ideal para usted que se encuentre en casa. Parte de la producción, pues, en una transmisión que hice y conversé, que quisieron que yo forme parte de ese equipo, pues básicamente estamos ahí integrando. Usted lo puede encontrar en Instagram, Facebook, en el fanpage como Habla Bien PE, como en YouTube como Opac el Genético, y ahí sale el canal de Habla Bien PE porque está sincronizado. Instagram igual. René va a formar parte no solamente del equipo de Habla Bien PE, yo veo su interés de él por los gallos, y así que de alguna u otra forma yo le voy a estar enseñando técnicas de preparación, en la cual de repente con él o ayuda de una compañera vamos a hacer transmisiones de cómo preparar animales, pero para el OnlyFans. Ya habíamos quedado. Yo siempre necesitaba a alguien a quien yo pueda transmitir mi conocimiento, porque a veces no es eterno y de alguna u otra forma uno quiere tener a alguien con quien pueda heredar esos conocimientos como de alguna u otra forma yo los tuve. René pues va a aprender conmigo desde lo básico. Le voy a enseñar las técnicas de preparación, algo que yo no enseño, pero se le voy a enseñar. Le voy a enseñar a calzar, le voy a enseñar las causas del porqué, y vamos a estar transmitiendo en OnlyFans lo que básicamente cómo es que se calza un animal, cómo es que se prepara un animal y el por qué hacerlo y el por qué no. Dicho esto, hoy vamos a hablar sobre su duda que él tiene con respecto a por qué los pollitos se pican cuando están pequeños. Así que acá está René, quien se va a presentar, los va a saludar y va a hacer las preguntas de las dudas que él tiene, para yo de alguna u otra forma transmitirles con ustedes y puedan tener mejor claro el por qué usarlo y por qué no. A ver, René, preséntate. Muy buenas noches, como dijo Opac, soy René y le voy a formular unas preguntas del tema de antipicaje. Bueno, procedamos. A ver, Pregunta número 1. ¿Qué son los elementos antipicaje? Mire, los elementos antipicaje, esto es la parte más conceptual que ustedes tienen que entender. Para que ustedes puedan aprender, tienen que saber de la parte más básica. Así que esto no solamente es opacmanía, sino es aprendiendo como Opac. Los elementos antipicaje son objetos que se usan para evitar estas conductas de los pollos jóvenes hacia sus compañeros de vivencia, y el cual las conductas y las causas lo vieron en los videos anteriores, pero son elementos, objetos que se colocan por lo general en la parte superior del pico para evitar la presión y de alguna u otra forma que arranquen la pluma y dañen los tejidos de donde arrancan la pluma. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los elementos antipicaje? Prevención, protección y cuidado. El elemento antipicaje te va a servir para proteger al mismo pollito que se dañe el pico por intentar picar a un adversario. Puede chocar de alguna u otra forma con un fierro, con la rejilla, con una piedra. Prevención, porque vas a prevenir que lastime a otro ser vivo que está conviviendo con él. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos antipicaje? Miren, esa es una pregunta muy excelente, porque yo en mi experiencia como investigador de genética aplicada a las aves de competencia, para yo aprender la parte científica, he tenido que aprender y emprender en la parte artesanal cultural, desde el gallero más humilde hasta el gallero más profesional. El que es humilde por lo general utiliza elementos de supervivencia que encuentran en el camino. El más práctico son las cintas aislantes de corriente, que lo utilizan como mecanismo de protección. Otros con un poquito más de economía compran unos elementos antipicaje de jeve o de caucho. Otros espadradrapos que forran la parte del pico superior. Pero a mi criterio, y te lo digo así, René, que estás iniciando en esto, yo te recomendaría que no lo utilices y le recomiendo a muchos galleros que no lo hagan. ¿Por qué? Uno, el estrés va a seguir, la conducta va a permanecer, porque el error no está en el pico, el error está interno. Y ni colocándole lo que le colocas, porque algunos hasta colocan lentillas para evitar que el animal vea a su adversario, lo vas a evitar, porque si no puede picar a su adversario, se va a picar a sí mismo. Yo tenía una gallinita que empezaba a picarse la loma y se empezó a lacerar. Entonces, el elemento antipicaje, a mi criterio, no corrige el antipicaje, pero sí previene que de alguna u otra forma el animal se autolastime, sí, por lo que le colocas partes blandas para que no se lastime él, no lastime al red, la conducta va a seguir.
Pero hay un factor de riesgo que se llama por el tema de sanidad. En esas pequeñas ranuritas que si tú eres minucioso, eres un observador, más no miras sino observas, que es muy distinto mirar a observar. Como siempre digo, miras el reflejo fisiológico anatómico de la retina hacia un determinado objeto. El observar es analizar lo que tu retina está observando, o tu pupila está detectando, o tu focalización está identificando. Y empiezas a analizar las diferencias. Si tú observas internamente en esos pequeños espacios de esos accesorios o elementos antipicaje artesanales, se va a adherir, si le das comida húmeda, residuos de la comida húmeda que se van a putrefactar y van a generar bacterias. Si le das grano seco, también se van a adherir las bacterias que se encuentran ahí, porque muchos galleros lo que hacen simplemente es lavar los granos. Lavan pero más no desinfectan. El desinfectar es otro proceso y muchos no desinfectan, solo lavan. En conclusión, si tú le das agua también al animal, ese lado se va a humedecer, y la humedad, el pH, son elementos y conductores de la vida bacteriana y fungítica. Quiere decir que hongos y bacterias pueden estar creciendo y desarrollándose en esa área. Entonces, a mi criterio, ese tipo de elemento no es recomendado. Ahora tenemos otro tipo, que es el quirúrgico, que en sí su función no es antipicaje, su función es corregir la lastimación de un pico quebrantado, que la vez al animal cuando el pico se lacera tiende a picarle la herida y ellos empiezan a picotear porque les lastima o lo incomoda, colocándole unas boquillas que se llaman, que son de acero inoxidable, que protegen también el área del pico. Algunos lo han utilizado como elemento antipicaje. A mi criterio no es recomendable, por más quirúrgico que sea, porque si bien es cierto, es mejor que el elemento de materias empleadas en la anterior pregunta que me has hecho, que es la parte 1 de los elementos antipicaje, el peso que tiene ese elemento incomoda más al animal. Y si este va a ir a atacar con eso, le vas a dar una herramienta de mayor filo hacia su adversario. Entonces, para mí ninguna de las dos formas pueden ser utilizadas en los animales. Ya les voy a decir cuál, pero por mi criterio estamos ahorita en doctrina. Sigamos. Y tu pregunta, ¿qué elementos antipicaje me recomendarías a mí y a la persona que nos está viendo? Ahí está la pregunta clave, ninguno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, su palabra dice elementos antipicaje, el cerebro lo detecta como que es un elemento que tú lo estás poniendo para evitar el picaje, y el picaje no se evita. Porque si tú, por ejemplo, que seas boxeador y tienes una conducta de agresión social, así te pongan guantes, así te forren, con lo que tengas, si te forran a dos manos, pegas con las dos manos, no vas a corregir esa conducta, porque es una conducta genética, es una conducta fisiológica. Lo que tienes que hacer es prevenir de una forma inteligente. La forma inteligente es aislándolos. Yo se los he dicho siempre. Si bien es cierto, creen que es muy costoso, no lo es. Existen elementos muy baratos que encuentras en la ferretería. Por ejemplo, hay unos alambres que son de unas mallas alambradas, plastificadas, que son muy cómodas, muy baratas, en la cual tú mismo lo puedes cortar y amarrarlo con alambrones o con cintillos, y le haces unos pequeños casilleros para que el pollo llegue hasta los 2-3 meses y luego ya lo separas en el voladero donde tú quieras. De esa forma el animal va a crecer, va a comer mejor y no se va a lastimar. Como hubo un punto que me dijeron, no, es que si yo lo suelto al animal, el animal crece más, pero si tú lo tengo encerrado no crece. Mentira, yo mis animales los tengo encerrados y al contrario, crecen mejor que los que están libres, porque yo hice una prueba en la cual yo solté animales al ambiente y comparé la estatura. Quizá había una diferencia de los míos que crecían un poquito más, y había una diferencia de los que crecían más en el ambiente, que eran pocos, y Aludo era el que más le quitaba la comida al resto, porque tú al aventar a los animales la comida es supervivencia, y el que comía más tenía la misma estatura que el que se criaba aislado, pero la diferencia estaba en la parte magra muscular. El volumen o densidad muscular que tenía el que se criaba aislado, tampoco en un campo estrecho, pero en una condición aislada, libre de bacterias, libre de hongos, libre de muchas cosas, tenía mejor condición en densidad muscular. Y recuerden, la fuerza es igual a masa por aceleración, y eso lo dice la física. Entonces tú necesitas masa. Si bien es cierto, también el pollo libre puede crecer bien, pero también tienes que entender que lo puedes hacer crecer mejor aislándolo, porque al final el nutriente que él va a comer no va a necesitar competir con nadie más. Lo que tú le des, si excedes en calorías, le va a servir para su metabolismo de crecimiento y desarrollo, que es muy acelerado. Pasados los 8 meses, ahí sí tú tienes que cuidar al animal, porque puedes llegar a causarle obesidad, de repente una diabetes aviar, o
quizás otros factores que van a impedir el correcto rendimiento en la competencia internacional. Pero por el momento creo que está bien. A mi criterio, señores, críen aislados, no es difícil. Es cuestión de organización, proyección y exigencia a ti mismo. Te pregunta, ¿qué mensaje me darías a mí y a los galleros que están comenzando? Miren, si hablamos relacionado al tema, que son los elementos antipicaje, que cuando empiecen a criar, antes de tener un animal en casa, se preocupen por las instalaciones. Alguna vez te lo comenté, antes son las instalaciones. ¿Por qué? Porque teniendo instalaciones vas a tener una proyección de crianza, saber cuántos animales vas a criar de acuerdo a las condiciones que estás teniendo, en qué lugares lo vas a soltar y en qué lugares no lo vas a soltar. ¿Por qué? Porque a veces el gallero joven tiende a que los animales, por ser aviares, tenerlo en campo suelto, y la consecuencia es la desgracia, bacterias, hongos, parásitos, lastimaciones, el picaje mismo por el calor, falta de vitamina, exceso de farmacología, lo que sea, se va a manifestar. Mi consejo, fabriquen sus instalaciones, existen costosas y baratas, por lo general utilicen mallas. Yo en particular estoy en contra de la madera como piso, porque es un vector de muchos ectoparásitos que en las noches pues a veces transgreden a los pollitos y les quitan nutrientes ganados. Los pisos de malla ayuda bastante que el animal no pise su excreta, no coma cosas indebidas y sobre todo que se puede utilizar para hacerle duchas. Tú le das una ducha al animal y todo eso cae como filtro hacia abajo. Si no tienen para una malla ya hecha, pues fabríquenla, compren en la ferretería, empiecen a comprar por metraje, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Cuando ya tengan todos sus metrajes, empiezan a la fabricación. Busquen un buen ambiente, una buena alimentación y sobre todo practiquen el aislamiento como función primaria en las aves de competencia, porque la genética no miente. Y si han visto galleros que han podido juntar animales en un lugar determinado, es porque básicamente algo en su patrón genético lo está domesticando. Y un animal de competencia no es un animal doméstico. Existe un animal de competencia doméstico y es el oriental. Y si tú tienes animales que hacen esa conducta al tenerlos en grupo, tiene oriental dentro. Es una forma de aprender a diferenciar un gallo de competencia. Un gallo de competencia fino no se puede ver con el que está al lado. A los 15 días ya empiezan a competir por territorialidad, por alimento y por fortaleza. Entonces, si tú crías aves de competencia, críalos aislados. O si tienes gallos mixtos, mezclados, en un determinado momento esa genética se va a expresar y va a salir a flote. Entonces tú tienes que ver la forma en cómo evitar. Así es, señores. Bueno, René, ha sido un gusto de verdad. Espero que eso te sirva bastante. Vamos a hacer más videos con él, no vamos a ir para el Only, vamos a tener la ayuda de una gallerita, que ya no es la gallerita Horny porque viajó a México y ya no va a poder regresar. Tuvimos problemas de lineamientos de contrato, que me querían exigir cosas que yo no podía hacer y bueno, pues tuve que renunciar, pero el Only sigue. Seguimos en la página, pronto lo vamos a transmitir en la página de OnlyFans de Habla Bien. Así que Opac Manía va a tener un espacio dedicado a los gallos, al deporte internacional, y Habla Bien va a tener un espacio a este personaje dándole entretenimiento y diversidad de categorías para usted y su familia. Así que vayan a la página y a todos los que son Opac maniáticos, apóyenme para que le den manito arriba en ese canal, búsquenlo, que si ustedes me apoyan yo los apoyaré. Hasta luego.